materiales necesarios, todo en madera de pino. Ahí figuran tirantes para la estructura, machimbre de media pulgada, machimbre de 3/4 pulgada. Después la base está hecha en tubo estructural, una base de hierro. Con un balcón en el frente, una barandita o balcón en el frente. Ahora está colocado el machimbre de 3/4 pulgada para el piso, se está colocando, y las medidas que corresponden a esa base de hierro en tubo de 30-50 y las patas en tubos estructurales de 50%. El largo es de 2000 y el ancho es de 1500, eso está en milímetros, y allí están todas las medidas para detenerse y tomar esos valores. La cara del fondo se observa primero en un video, ahí está la cara del fondo y un lateral. Ahora vamos a las medidas de la cara del fondo, todas las medidas están en milímetros, se observa la imagen de la derecha y las medidas están todas en la parte de la izquierda. Ahí observamos, tenemos que leer bien las letras. CE 1500 va de C a E, el segmento 1500, después EF está todo determinado por medida, el HF vale 850 milímetros, y todas las medidas están allí. Hay que detenerse y tomar todos los valores. Muy importante los valores de los ángulos. Ahí dice 28 grados. Son los ángulos de corte. Y ahí dice 62 grados. Es muy importante. Cara del frente. La cara del frente se observa colocada. Y ahora las medidas. Incluye a la puerta, la medida de la puerta, se observa bien. Eso es conveniente tomar todos esos valores y detenerse en el video. Pasamos a las caras laterales, donde van a ir ubicadas las ventanas, y nuevamente se detallan las medidas de las dos caras laterales de la ventana. Hay que recordar que una es izquierda y la otra es derecha. Las dos caras del techo es todo un sistema modular. Ahí están las dos caras del techo, cómo van las medidas. Es de un largo de 2000 milímetros por un ancho de 1000. Son dos caras. Ahí va la distribución en la estructura. Y acá se observa la construcción de la estructura de las caras. Observamos los recortes de las puntas y los recortes de la parte media. Ahí se observa armado. Para armar se arma todo con tornillo, un tornillo por empalme. Ahí se observa un tornillo por empalme, es mucho más seguro. Y después la estructura queda firme cuando se colocan los machimbres con clavos. Son tornillos especiales que se compra para madera. Andan muy bien. Y ahora vamos al montaje en la obra. Primeramente, la base, hacemos unos pozos y colocamos cemento para que quede muy firme y nivelado. Y ahí hacemos un paneo de todas las caras sueltas, desarmables. Están los tapacantos y detrás de este lateral están las dos caras del techo, que están en blanco. Se observa nuevamente todas las caras y ahora procedemos al armado de la casita. Ahí ya están armados tres caras, el fondo y los dos laterales.
Todo con tornillo se arma, no se usa clavo. Ahí está casi terminada, faltan los tapacantos. Ahí ya está terminada con los tapacantos en las esquinas y en la parte superior del techo. Es un sistema modular desarmable.